La BBC News hizo un reporte sobre la posibilidad de una guerra civil en Estados Unidos alentada por Trump y promovida por sus simpatizantes. ¿Qué opinas? Bueno, lo que opine yo es irrelevante. No, los expertos no creen que pueda desatarse una guerra civil como tal, porque los militantes que pueden llegar a la violencia del lado de Donald Trump son una minoría, por más que tenga una base electoral enorme que se va a poner a prueba la semana próxima en las elecciones de legislativas de Estados Unidos, las elecciones de medio mandato que se llaman. Aunque tenga una enorme base, esa base no es lo suficientemente, no toda esa base está dispuesta a tomar las armas. Se toman las armas cuando tienes mucho que perder. Y los que hablan de, es que claro, porque esto como en la guerra civil de Estados Unidos. No, mira, la guerra civil de Estados Unidos la inició el sur porque no quería perder la esclavitud, porque si perdía la esclavitud, perdía todo lo que era una forma económica, una forma de economía, una forma de obtención de ingresos, una forma de vida que había creado la esclavitud desde el siglo XVI hasta el siglo XVIII. Entonces, creo que puede haber violencia, pero no creo que pueda haber una guerra civil, porque los violentos son una minoría. Los que impulsan a los violentos son más, pero también son una minoría. Y a veces algunos de ellos los mira, la gente los empieza a mirar en plan de, a ver, a mí, yo soy muy conservador, pero esto es una locura. Por ejemplo, el caso de Tucker Carlson, el enloquecido presentador de la Fox, ¿no? El ataque reciente contra el esposo contra Paul Pelosi, marido de la portavoz de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, de la Cámara de Diputados, del Congreso de los Diputados, como le llaman en tu país, que el tipo fue a buscarla a ella y que atacó a Paul Pelosi con un martillo. Es un caso lamentable, es un caso gravísimo, pero es un caso aislado. La insurrección del 6 de enero fue un caso en el que, incluso pese a que había gente armada, nadie se atrevió a sacar sus armas y disparar. Si alguien lo hubiera hecho, aquello hubiera sido una masacre. Entonces, por todo eso creo que el riesgo de la violencia está presente, porque la ultraderecha siempre se mueve en los terrenos de la violencia. El neonazismo, que no le veo yo lo neo, insisto, es nazismo desde siempre, se mueve en los terrenos de la violencia. Pero para que realmente alcance su capacidad de ejercer la violencia como forma de alcanzar el poder o de establecer una guerra civil, las personas que militan en él tienen que tener algo que perder. Y no parece que tengan mucho que perder en este momento. En Alemania se aprovechó la crisis económica, la hiperinflación de la República de Weimar. En Italia se aprovecharon las ausencias de poder. Pero no, y en España fundamentalmente lo que se aprovechó fue el financiamiento externo para la situación, para un levantamiento militar que no fue popular, que luego se diría era gente que no era militar. No creo que estén dadas las condiciones para eso, pero por supuesto puedo equivocarme y sí es muy preocupante. Es muy preocupante por otra razón, y es una razón de un tema que yo quería hablar también hoy. Y es el hecho de que la demolición de la posibilidad de que algo sea verdad, la demolición de la decencia, que es un elemento clave de la ultraderecha, cuando puedes hacer lo que no te permitían hacer, cuando puedes decir lo que no te permitían decir, resulta muy atractivo en ciertos momentos, y en este momento está siendo atractivo. El atreverte a romper las líneas rojas que ha impuesto la democracia, la convivencia pacífica, la tolerancia, etcétera, etcétera, es muy alentador para ciertos grupos, para ciertas personas, y son de las que pueden ejercer la violencia, y no solo en Estados Unidos, sino en todos los países europeos, donde la radicalización lleva a que más personas estén dispuestas a ejercer la violencia. No creo que se llegue a la guerra civil, pero existe un riesgo, sí creo que hay un riesgo de violencia.